La paz sea sobre todos vosotros. Me llega el segundo mensaje de un hermano cristiano que se llama Manuel y dice así: estimado hermano Umar, me atrevo de nuevo a abusar de tu generosidad con una nueva pregunta. En la literatura medieval, principalmente en la oriental, incluyendo el Oriente Medio y la península arábiga, el lenguaje simbólico es especialmente importante. ¿Es el Corán como libro inspirado diferente en este punto? Siendo más concreto, ¿hay lugar en el Sagrado Corán para el lenguaje simbólico o todo lo allí escrito debe ser entendido literalmente? Permíteme poner un ejemplo que no sé si será muy feliz: los ángeles. Actualmente, aunque no siempre ha sido así, en la cultura cristiana se considera a los ángeles como figuras simbólicas de algunas manifestaciones y mensajes de Dios, pero no seres reales. ¿Es también así vuestra creencia? Mil gracias por tu generosidad, que ojalá, y entre paréntesis inshallah, se vea premiada con la paz para ti y los tuyos. Estás en mis oraciones, así como toda la comunidad musulmana, por la que, una vez más, manifiesto mi más sincero respeto y cercanía espiritual. Recibe un abrazo de tu hermano Manuel. Alhamdulillah. Muchas gracias, Manuel, por tu mensaje. El sentimiento es mutuo. De verdad que yo también rezo muchas veces por todos los cristianos, judíos, la gente de cualquier religión, porque nos concienciemos y empecemos a acercarnos más unos a otros, que es lo que mandan las revelaciones de Dios, la unión entre los seres humanos, independientemente de la religión o filosofía que sigamos. Todos somos criaturas de Dios y deberíamos estar juntos. Yo también te deseo la paz sobre ti y sobre todos los tuyos. Y muchísimas gracias por el mensaje. Vamos a dividirlo en dos partes, si te parece. Y la primera dice así: ¿hay lugar en el Sagrado Corán para el lenguaje simbólico o todo lo allí escrito debe ser entendido literalmente? Bueno, prácticamente el libro entero debe ser entendido de forma simbólica. Hay en el Corán un versículo que nos dice que Dios ha hecho versículos claros y versículos ambiguos, y que la gente que tiene ganas de hacer problemas, la gente que no tiene una creencia auténtica, siempre va a buscar en esos, términos o versículos que son ambiguos, con la intención de provocar discordia y de crear problemas entre la comunidad o las distintas comunidades. Por tanto, debemos fijar nuestra atención principalmente en los versículos que son muy claros. ¿Y cuáles son estos versículos claros? Pues los que debemos tomar de forma literal. Los que tienen que ver con la creencia en Dios y los que tienen que ver con las buenas obras, con hacer buenas acciones. Entonces, esto es muy fácil de ver una vez leemos la escritura. Es muy fácil de darse cuenta. Lo que tiene que ver con creencia en Dios y lo que tiene que ver con buenas acciones, eso es lo que se debe tomar de forma literal. El resto se puede tomar de forma simbólica. De hecho, ya te digo, una gran parte del libro está hecho en forma de mazal o alegoría. Mira, entre estos textos que se pueden tomar de forma alegórica o que tienen un carácter simbólico, encontramos también ahí dentro expresiones idiomáticas que tienen que ver con la lengua árabe. Por ejemplo, cuando María tiene a Jesús, se le dice que refresque
sus ojos. Esto es una expresión árabe que significa que se ponga tranquila, no significa literalmente echarse agua dentro de los ojos. Luego hay términos que tienen que ver con el paraíso y sus recompensas y el infierno y sus castigos. Pues todos estos términos y pasajes donde aparece esta información, el propio libro nos indica que son mazal, que son una alegoría y que no podemos tomarlos de forma literal. Luego hay un término en el Corán que es al-ghaib, que lo podemos traducir o lo vas a encontrar en las traducciones como el no visto o lo oculto. Y prácticamente todo, el conocimiento del futuro, cómo reacciona el interior de las personas, cómo se llevan a cabo muchos procesos en la creación. Todo esto pertenece al ghaib o lo oculto que nos dice el libro que solo Allah tiene conocimiento de ello. Entonces, muchas de las descripciones que vemos también en el libro, que se nos dice que pertenecen al ghaib, no podemos tampoco tomarlas de forma literal. Hay que tomarlas como eso, como una información o un simbolismo y nada más, no de manera literal. Y después hay también muchos términos que dependen completamente del contexto. Por ejemplo, la palabra shaitán, que la solemos ver traducida como demonios, pues dependiendo del contexto, y esto no es una invención mía, si vas a los léxicos de la lengua árabe lo encuentras, dependiendo del contexto, pues la palabra shaitán puede significar ser humano, una persona mala, puede significar la mala inclinación que tenemos todos los seres humanos. Es decir, dependiendo del contexto tiene un significado u otro. Esto es algo que ya nos advierten los expertos de la lengua árabe desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pretender que shaitán signifique lo mismo en todos y cada uno de los versículos donde aparece, pues es no tener en cuenta esta norma o este sentido tan claro que tiene en la lengua árabe. Luego, continúas diciendo, permíteme poner un ejemplo que no sé si será muy feliz, los ángeles. Actualmente, aunque no siempre ha sido así en la cultura cristiana, se considera a los ángeles como figuras simbólicas de algunas manifestaciones y mensajes de Dios, pero no seres reales. ¿Es también así vuestra creencia? Has dado con un término que es un muy buen ejemplo. Antes te diré que la creencia islámica se ha convertido en una creencia prácticamente infantil. Hoy por hoy, los musulmanes, como basan todo su conocimiento en los libros de hadith, pues piensan en estos términos, demonio, ángeles, pues los piensan tal como aparecen descritos en estas tradiciones o hadices. ¿Qué ocurre? Que claro, que te encuentras que hay una contradicción tremenda entre lo que aparece en el Corán, la información que nos da el libro, y los textos de la tradición. Si tú tienes en cuenta lo que hemos dicho, que en el Corán aparecen las descripciones del paraíso, la recompensa, los castigos, como mazal, que el Corán ha explicado lo que tiene que ver con el ghaib. ¿Qué es el ghaib? El Corán ha utilizado expresiones idiomáticas. Si tenemos en cuenta todo esto, no podemos entender de esta forma tan infantil. Es una forma que tiene que ver, la del hadith, con la mitología y el folclore no solo árabe, sino persa, judío, griego. Hay una mezcla ahí tremenda. Entonces, la misma palabra jinn, por ponerte un ejemplo, jinn tú lo lees en las traducciones del Corán como genios. Pero los genios, cuando nos vamos a los léxicos
Y es algo que también han comentado muchos sabios del Islam. Lo que pasa que parece que esto no lo tenemos en cuenta hoy en día. La palabra jinn, además de describir a estas figuras mitológicas de la cultura árabe, se nos dice que son personas que pertenecen a tribus que viven en el desierto fuera de la sociedad. Por eso se les conoce como jinn, porque jinn significa lo que está oculto, ¿no? O el que está oculto. Entonces son gente que vive fuera de la sociedad. Y a estas tribus se les llamaban jinns. A la gente que, por ejemplo, planea de forma oculta las sociedades secretas, también en árabe se les llama jinns, porque son gente que no están a la vista. Pero claro, si preferimos tomar el folclore, las figuras mitológicas, en lugar de los otros sentidos que tienen las palabras, pues nos encontramos una visión infantil de lo que sería el texto coránico. Tú aquí señales que actualmente, aunque no siempre ha sido así, en la cultura cristiana se considera, claro, hubo un momento en el cristianismo que sí, que se entendió de forma literal la figura del ángel, ¿no? Como alguien que tiene alas, que es una luz, que baja del cielo, pero hoy en día ya no se entiende así. Ha habido una evolución en el pensamiento. Esto ha sucedido de forma contraria dentro del Islam. Al principio la gente tenía una mente más abierta y parece que con los años es algo circunstancial, es algo que va y viene, ¿no? Es como lo del péndulo. Ahora mismo hay una ideología islámica muy cerrada, muy retrógrada, que es la que impera en nuestro mundo islámico. Y los significados se han cerrado, ya te digo, tienen un corte muy infantil y es a lo que, por desgracia, nos enfrentamos. Todo a causa de la interpretación teniendo en cuenta el hadith. Porque esto solo ocurre por la tradición. El ejemplo que me pones de los ángeles, claro, los ángeles no se describen en el Corán con ninguna forma en concreta. Sí que nos dice que tienen distintos números de alas, pero esto cuando coges solo la información del Corán te das cuenta que se trata de funciones. Estas alas, yo tengo un vídeo por el canal que habla sobre este tema, se refiere a funciones, no al número de alas que tienen. Pero claro, gracias al hadith, los musulmanes lo entienden como, literalmente, como alas para volar. Pero ángeles, en su sentido más básico, tiene en su raíz el concepto de fuerzas. Los ángeles son fuerzas. Y estas fuerzas aparecen también en distintos contextos del libro y pueden ser entendidas como personas, como fuerzas militares, ejércitos. Pueden ser entendidas como enviados de Dios, que no conocemos realmente la forma. Puede ser a través de una inspiración, puede ser a través de una persona que pasa. Es, digamos, un canal con el que Dios hace llegar una información a una persona en concreta. Pero no sabemos cómo es este canal. Puede ser todas estas cosas. Ángeles también son las leyes físicas que rigen la creación. Las leyes espirituales que rigen el mundo espiritual. Tiene todos estos sentidos, que ya te digo, dependiendo del contexto, pues se le da un significado u otro. No se puede entender la palabra malaika o ángel de la misma forma en todos los contextos coránicos, porque si no, los pasajes muchas veces no tendrían sentido o se formaría una contradicción entre unos y otros, y esto es algo que Allah ha dicho que no es posible, que lo que viene de Allah no tiene contradicción. Entonces no podemos contradecirnos a la hora de interpretar el texto. Algo curioso, que también tengo un vídeo sobre este asunto en el canal, es que vas a ver en las traducciones del Corán cómo
a veces Allah, la persona de Allah, aparece descrita en plural o en singular. A veces lo han leído. Nosotros hacemos que caiga la lluvia, y a veces aparece como yo. Si te fijas, cada vez que aparece en plural, existe de una manera muy clara la idea de que los ángeles están interviniendo en la acción que se describe en el versículo. Por ejemplo, si Allah dice nosotros hacemos caer la lluvia, significa que Allah y sus fuerzas o ángeles hacen que caiga la lluvia. Claro, esto no significa que haya otros dioses además de Allah. Significa que Allah a través de sus fuerzas hace que llueva. Cuando tú ves el nombre de Allah en singular, por ejemplo, cuando Allah le dice a Moisés que yo soy Allah, o dice yo soy tu Señor en el día del juicio, aquí no hay otras posibles figuras, porque es Allah y su criatura. Entonces, el Corán distingue estas dos formas. Lo que ocurre es que los musulmanes pues lo entienden. Cuando tú buscas información respecto a este asunto, dicen no, pero es que este plural, este nosotros, es una forma respetuosa en árabe de referirse a un monarca o a alguien con mucha autoridad. Sí, pero es que da la coincidencia que, fíjate, que cuando utiliza la forma plural se está refiriendo a una acción que tiene que ver con la creación, con algún mecanismo de acción dentro de la creación de Allah. Pero cuando se menciona en singular, pues solo es Allah y nada más. Es curioso, pero bueno, te quería señalar este dato también sobre los ángeles. Y nada más, hermano. Muchísimas gracias por tu mensaje. Que Allah te bendiga a ti y a todos los tuyos. Y inshallah que nos vayamos acercando poco a poco, no solo nuestras dos comunidades, sino todas. Ese es el trabajo que deberíamos hacer todos los creyentes, hacer fuerza por unificarnos todos. Un fuerte abrazo, Barakallahu fik, y que la paz sea sobre todos vosotros.